Tengo una pregunta. ¿Por qué debemos ministrar a los niños? ¿Por qué? Porque también hay ministración para todos los demás, pero ¿por qué? ¿Qué hay en la palabra? ¿Qué tenemos en el propósito de Dios, no? Por eso quiero llevarle a una escritura en Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4, versículos 4 al 6. A veces tenemos, si encontramos esto en Malaquías, pareciera algo un poco extraño, ¿no? Cuando lo leemos por arriba. Pero dice Malaquías 4, 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero remarcarte, y vamos a explicarlo un poquito después, el versículo 6, que es la clave de lo que el Señor se propone, ¿no? Y vamos a leerlo todos juntos. Versículo 6. Dice, ¿lo tiene en la Biblia? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Bien. Esto, como lo vemos en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es una palabra profética con una extensión muy fuerte para los últimos días. Y casi seguro con su completo cumplimiento con la venida del Señor. Pero mientras tanto ocurren cosas. Señor, sin duda tenemos la palabra que volverá a esta tierra para reinar. Eso es lo que llamamos y entendemos como la segunda venida de Jesús, de Cristo, ¿no? Y podemos encontrar el cumplimiento quizá más completo de toda esta expresión profética en esos tiempos, pero no obstante eso, Dios fue haciendo cosas a través de los tiempos. Parecería que cómo me va a decir esta escritura aquí, yo os envío el profeta Elías. El profeta Elías había pasado en la historia bíblica, mucho más antiguo que lo que Malaquías escribió. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? El profeta Elías, y dice, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Estoy hablando de cuestiones que pasarán en el mundo en ese tiempo, antes que venga el Señor. Entonces, cuando vemos esto, hay un primer cumplimiento en la característica de este texto aquí, de este Elías, cuando vino Juan el Bautista que anunció la inminente llegada de Jesús, de Cristo a esta tierra, y tenía características en su persona, muy similar a como había sido Elías, en su vida, en sus maneras, y también en su mensaje, ¿no?
Y Jesús habló diciendo, este era uno de los profetas mayores más importantes que han nacido de mujer. Sin duda que tuvo ahí un cumplimiento, y la mención de Elías es un tipo, acá la mención de Elías, podemos verlo como un tipo de ministerio profético que el Señor levantará en estos tiempos que hay tanta apertura, o empieza a haber apertura espiritual, ¿no? En toda la tierra, no solamente en lo que nos atañe a nosotros. En estos tiempos. Y entonces, mira que el mensaje fue muy concreto. Si usted lo ve, consta de 2 partes ese mensaje. El primero, bien definido, está diciendo la vuelta del corazón de los padres hacia los hijos. Y la segunda parte de este mensaje, la vuelta del corazón de los hijos a sus padres. Qué cosa, ¿no? Centralizado allí, ¿no? Esto significa, en alguna manera, la vuelta a los afectos naturales que se han perdido. Hay muchos padres biológicos que no tienen interés en sus hijos. Hay muchos hijos que han pasado lo que han pasado, no tienen interés en sus padres. Tristemente vivimos ese tiempo, ¿no? Pero también tiene importancia o valor en lo que hace a la vida espiritual de la Iglesia, el lugar que nos compete a nosotros. Y también yo pienso que tiene una extensión profética para el final de los tiempos en muchos de los pobres y niños maltratados en el mundo. Uno, a veces cuando llegan noticias de ciertos lugares de la tierra, donde ha habido revoluciones, conflictos, donde tantos niños han quedado a la deriva, diríamos, ¿no? Que apenas si pueden estar en un campo de refugiados y comer algo. ¿Por qué? Porque en su país hubo lo que hubo, y las guerras y los conflictos. Pensando esto, muchos de estos niños vendrán al Señor en estos tiempos, porque Dios es justo. A Dios no le pasa desapercibido lo que pasa, lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y es muy posible que estos sean aquellos que después se levantarán para anunciar en los tiempos finales todas las bondades maravillosas del Evangelio del Señor, para esa gran cosecha de aquellos que volverán realmente al Señor arrepentidos. No olvidemos que dice hay una palabra que para todos los tiempos que nosotros la insistimos y la buscamos, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne no está hablando solamente de nosotros aquí, está hablando de toda la tierra, de muchas naciones de la tierra, de muchos lugares. Entonces, aún Apocalipsis nos habla de los mercaderes de la tierra, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta muchos niños maltratados, dice, y hablan de aquellos que son esclavos y almas de los hombres. O sea, hoy se habla mucho de protección al niño, pero, yo no sé hasta dónde hay protección. Hay una liviandad muy grande en todo lo que está expuesto en los niños para conocer, que todavía no están en capacidad ni mental ni de edad para que puedan asimilarlo. Sin embargo, estamos en todo este mundo con todo esto y mucho abuso. Tenemos que darnos cuenta de todo esto, y por eso que Dios tuvo en cuenta de tal manera la vida de los niños, del huérfano y de la viuda. Vea lo que le dijo a Moisés, en toda la ley que salió de Horeb, ¿no? En Éxodo 22 al 24, dice: no haréis daño a la viuda ni al huérfano. Palabra muy definida.
Si le hicieres, clamarán a mí, yo escucharé sus clamores, y se encenderá mi enojo, y os haré perecer a cuchillo, y vuestras mujeres quedarán viudas y huérfanos vuestros hijos. Si hay un interés de Dios, el corazón de Dios, podemos decir, es por los niños. Otro salmo habla de han asesinado a la viuda y al extranjero, y han quitado la vida al huérfano. El Salmo 94, 6 al 10, tienes que registrarlo, porque muchos piensan que lo que hacen a la viuda, al huérfano, a los niños, no es visto por Dios, ni oído por Dios. Y este salmo dice, y dijeron, no lo verá el Señor, no sabrá nada el Dios de Jacob. Reflexionen, hombres, los más insensatos del pueblo, entren en conocimiento, tened finalmente cordura, vosotros, mentecatos. Aquel que ha dado los oídos, escuche, no oirá. Los oídos, creación de Dios. No oirá. Aquel que ha dado los ojos, no verá. Dice muchos textos de la palabra, dice, los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Nunca pensemos que pasa desapercibido para Dios el dolor y el lamento de muchos de los desposeídos, y entre ellos muchos niños y muchas mujeres dejadas y vejadas, no solo dejadas, sino vejadas en muchos lugares del mundo. Uno cuando se extiende un poco en todo lo que es el propósito misionero en ciertas tierras que son muy lejanas a las nuestras y culturas muy distintas a las nuestras, te das cuenta del avasallamiento que hay hacia la mujer y hacia los niños. O sea, el ojo del Señor, aquel que hizo nuestros ojos, no dejará de mirar las injusticias en la tierra. Bueno, el corazón del Señor, de Dios, está por los niños. Jesús habló bien definido esto. Vean, Mateo 18:5, también Marcos 10, 13 al 16, no es solamente algo para la presentación de los niños, es la importancia que el Señor le dio durante su ministerio a aquellos niños que se acercaban. No podía decir, bueno, ¿qué podía sacar de los niños? ¿No? Porque él llamó 12 discípulos, él llamaba a mucha gente a seguirle, el niño todavía no estaba en mucha capacidad de seguir y de asimilar el mensaje. Sin embargo, allá en Mateo 18:5 dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué palabra, ¿no? Digítela un poco, cómala un poco, ¿no? Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto lo dijo Jesús. ¿Lo tiene usted en Mateo 18:5? ¿No dice palabras vanas el Señor o palabras que no tengan sentido? Más adelante, bueno, mejor dicho, en el otro evangelio, Marcos 10, 13 al 16 dice, y presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los traían. Viéndolo Jesús, se indignó. Escuche. No le dijo que eran bonitos los discípulos porque trataban de cuidar el lugarcito que ellos habían ganado ahí al lado de Jesús, ¿no? Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vean el recurso natural, ¿no? De los discípulos que protegían a Jesús, que estaban alrededor de Jesús, para que nadie lo molestase, para que se moviera con total libertad y cuidado. Ahí se metieron. ¿Para qué traen estos niños aquí? Fuera. No es para ellos. Y usted tiene que registrar esta palabra. Jesús dijo, se indignó por lo que los discípulos estaban haciendo.
porque creían que no había importancia en esos niños. Y bueno, y todo lo que después dice la palabra de la reacción que tuvo él, estaba hablando realmente de ese lugar preponderante que para Dios tiene la familia, para Jesús tenía la familia, los padres eran importantes, pero importantes los hijos, los niños. Quería bendecir, terminó bendiciéndolos a todos y poniendo las manos sobre ellos. Entonces vemos aquí algo muy, muy fuerte por parte de Jesús, pero también hay otra circunstancia que pasó en la vida de Jesús que tenía una connotación profética en los tiempos de David. David profetizó en el Salmo 8.2, es un salmo de David, dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Palabras estas que parecen, ¿cómo puede ser esto, no? De la boca de niños, aún de los que maman. Qué tremendo, ¿no? David profetizó que la adoración de los niños podría silenciar al enemigo. Y hay algo muy fuerte en los chicos que maman, los bebés, porque vienen de ese lugar que nosotros no hemos estado. Han nacido en el cielo. Es la obra de Dios. Están 9 meses en el vientre de la madre, vienen a la luz, pero vienen con todo el impacto de lo que han conocido del cielo, porque tienen espíritu, alma y cuerpo. Por eso podemos entender esta palabra profética de David cuando decía: de la boca de los niños, de los que maman, fundaste fortaleza. ¿Por qué? Por los enemigos que se levantan. Y cuando esto pasó, vea, Jesús lo corroboró esta profecía en Mateo 21, 15 al 16, y fue muy significativo lo que Jesús dijo, porque estaban en momentos culminantes en que él entraba en Jerusalén. Y entonces ahí en Mateo 21, 15 al 16 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Otra clase de indignación, ¿no? Y le dijeron: oye, ¿lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leísteis? Son tan faltos de conocimiento. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Se da cuenta? Cuán importante era para Jesús ese lugar de los niños, ese ministrarles a ellos, ese bendecirlos, ese saber que había un lugar que tenían delante de Dios y que podían afectar incluso la vida alrededor a través de todos los ataques del enemigo y demás que vinieran. Y ese era algo muy fuerte en ese momento allí, cuando era criticado Jesús por lo que hacía, por lo que se movía y por lo que permitía en esta expresión de alabanza y de gloria que estaban haciendo estos muchachos. Algunos dicen eran niños más grandecitos, pero sea como sea, eran aquellos que habían bebido, que habían tenido quizá de las partes de sus padres una familia estable, un lugar donde pudieran realmente conocer de la Biblia y de la palabra del Señor. Bueno, vemos esto y nos sorprendemos y tenemos la profecía de Malaquías para nuestro tiempo. Jesús tenía mucho que decir para los niños. Dios también dio mandamiento explícito: no los toquen, cuidado. Hubo, casi te digo, palabra de maldición para aquellos que maltrataban a los niños. No los toquen. Hoy, lamentablemente, vivimos en un tiempo donde no se tienen esos conceptos de la palabra.
esos conceptos de Dios, esos conceptos de la ley, ese concepto de Jesús. Porque se toma todo de tal manera y se hacen enseñanzas hacia muchos de nuestros niños, los que vemos a cada momento, a través a veces hay expresiones que pueden gustar a los chicos por todo lo que es en dibujos y payasadas y todas esas cosas propias de la parte infantil, pero está metido mucho entre ellos, entre todas esas cosas, el ocultismo, la hechicería, la brujería, la libertad sexual que hay hoy, la libertad de género. Eso es lo tremendo de este tiempo. Y cuando nosotros vemos esto, yo creo que habrá un tiempo como este que Dios está llamando para levantar a aquellos que operarán en el espíritu y poder de Elías. Muchos que Dios está diciendo, este es tu tiempo, comprométete. Miremos un poco cómo es esto de la profecía de Malaquías. Usted sabe que puede haber chicos, y nosotros, y las maestras están aquí, Sonia y también Nelly, que tienen contacto con los niños. Hay niños que los padres los dejan en la escuela, pero no se preocupan de ellos. Hay niños que han perdido a su padre biológico, lo tienen solamente para pagarle algo, pero falta ese padre afectivo, ese padre amoroso, o esa madre, ¿no? Incluyamos un poco todo. Lo vemos continuamente. Este es el tiempo para llegar y ministrar a los sin padre, porque a pesar de tenerlo, no lo tienen. Y tienen que conocer algo nuevo y distinto que lo que han conocido, porque solamente han conocido odios, peleas, líos en la casa, conflictos, separaciones, todos esos malestares propios de este tiempo que nos toca vivir cuando están las familias divididas y cuando el desinterés está fluyendo en la familia como tal, porque mire, todo esto que se enfatiza tanto de aquí y de allá, se hace perder el interés básico de la familia como la columna esa principal que Dios estableció para que los pueblos sean felices y continúen creciendo en normalidad, porque todo nació en Dios. Nació en Dios en la familia, nació en Dios el hombre y la mujer. Fue creación de Dios, los hijos reproduzcanse en medio de la tierra. Pero hay muchos que están sin padre. Mi pregunta es ¿por qué debemos ministrar a los niños? Porque no solo debemos acercar a través de nuestro ministerio a los padres que se han alejado de sus hijos, de sus familias, o a los hijos que se han rebelado tanto por la situación de sus padres que también han dejado su hogar. Cuando tienen cierto tiempo, cierto momento, se van y algunos ni siquiera se conoce mucho de ellos. Esas son vidas que necesitan el ministerio específico del pueblo de Dios, que se levante realmente a darse cuenta de la desolación tremenda que ha pasado en las familias argentinas cuando este hecho es tan real y tan recurrente. Entonces, no solo vamos a ministrar en lo natural, sino también hay muchos que no tienen padre y que necesitan un padre. Necesitan el afecto de un padre espiritual, de alguien que pueda acercarse con el amor de Cristo fluyendo en sus vidas para que pueda ministrarles, para que pueda llevarlos a Jesús, para que encuentren a ese Padre Dios por sobre todas las cosas en medio de toda la tremenda desolación de sus vidas. Hay que mirar un poco y ver, los chicos
no se satisfacen solamente con las cositas que le ofrecen hoy en un lado y en otro. Queridos, hay un ministerio que Dios está llamando. Por eso decía Malaquías, antes que venga el tiempo del Señor. Estamos entrando en un tiempo de gracia muy especial, un tiempo de luz. ¿Qué vamos a hacer en medio de eso? Por eso tuvimos un desafío con los niños que en un principio solamente un pequeño grupo comprendió el alcance de esa administración a través de la educación, a través de ese contacto diario con los chicos. Lo que Dios se había propuesto aquí en nuestra ciudad para entrar en un plano que nunca se había entrado. Entonces, hoy tenemos 11 años de experiencia en la escuela, en el jardín, tenemos un reconocimiento en alguna manera de algunos padres y gente que sabe que estamos haciendo las cosas bien. Pero más que eso, porque no todos alcanzamos con la escuela, no todos alcanzamos con el jardín. Tenemos cantidad de chicos que están sin padre alrededor nuestro. Y esto estoy hablando en el sentido real, porque no lo tienen. O el padre ausente o la madre ausente, pero no solamente eso, necesitan un padre espiritual revelado a sus vidas. Mire, vamos a leer Proverbios 22:6. Lo conocemos porque es nuestro, digamos, lema de la escuela, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra versión dice el proverbio, hablaba este versículo también, la senda por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma seguirá cuando viejo. O sea, qué importante es poder llegar a estas vidas necesitadas y darles una orientación y un por qué vivir. ¿Sabe? Hay niños que no quieren vivir. ¿Qué tarea, qué dependencia de Dios, qué obra del Espíritu Santo primero tiene que ser hecha en nosotros, docentes, pastores, ministradores, aquellos que estamos ardiendo adentro en este ministerio por los niños, para que realmente pueda fluir esa presencia y ese Espíritu cada día que tratamos con sus vidas? Pues son vidas dolidas, heridas profundamente en sus corazones. Si no encuentran a Jesús, pueden tener un buen recuerdo nuestro, pueden tener por lo menos hay algo que les marca algo en la senda, en la vida, pero fundamentalmente que encuentren a Jesús, que encuentren a alguien que puede orar en los momentos de necesidad y saber que ese Padre les contesta. Tenemos un ministerio muy grande en todo esto. Cuando habla esta palabra acá no es solamente para la escuela, nosotros como iglesia debemos hacerlo en todo el momento. Yo creo que el Señor está mostrando a algunos cómo funcionar más y más con los niños. Y hablando de niños, no hablo solamente de niños de pecho o de los que maman, como decía la Escritura de Jesús. Hablo de también los mayorcitos, algunos que ya están entrando en la adolescencia, que necesitan tanta dirección, tanta sabiduría de los cielos para poder plasmar en ellos algo real como es Jesús. Queridos, qué responsabilidad. Estamos en este tiempo. Ese interés que Jesús mostró, no lo podemos perder, tenemos que incentivarlo más y más. Darlo a conocer, meternos, comprometernos. ¿Quién te puede decir cómo lo tenés que hacer? Solamente el Espíritu de Dios. No puedo manejar vidas, no me es dado por Dios para manejar vidas. Así como el Señor nos fue abriendo más y más a muchos de ustedes ahí funcionando en la escuela y en la enseñanza de la palabra del Señor, así también el Señor tiene que empezar a abrir a otros, que se den cuenta que estamos en un tiempo en que el mensaje profético del Señor está buscando que haya
estos Elías, escuche, que tengan la visión de Elías, que tengan el poder y la autoridad del Espíritu Santo que tuvo Elías, que tengan realmente la disposición y la entrega que tuvo Elías, para poder llevar ese mensaje de vida en medio de este mundo tan necesitado en este tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Solo con la dirección sabia de Dios. ¿Sabe? Un hombre de Dios que ahora ya está con el Señor y tuvo un tiempo muy difícil en su vida física y literalmente murió. Estaba muerto por unas horas, fue llevado a los cielos. Y él tuvo una visión muy definida de lo que pasaba en los cielos y también a dónde iban muchos de aquellos que amaban las cosas de este siglo, ¿no? Aquellos que aman el dinero no se van a encontrar con Dios. Aquellos que aman el poder bueno, tantas cosas idolátricas que el hombre levanta. Pero lo importante es que él vio y que el Señor le preguntó a él una pregunta. ¿Aprendiste a amar? ¿Aprendiste a amar? Porque hay que aprenderlo. A veces decimos, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero hay que aprenderlo en las actitudes diarias. Hay que aprenderlo dándose. Hay que aprenderlo dándose con los niños y con los necesitados y realmente poder fluir en ese amor de Dios. ¿Sabe? El amor es derramado en nosotros por la obra del Espíritu Santo para que podamos llegar a todas estas vidas tan necesitadas. Queridos, es un desafío este tiempo. Estaba en mi corazón, lo comparto con ustedes. No lo olviden, no lo dejen archivado. Ama a los niños, sirve a los niños, comparte con los niños, ministra a los niños, ora por los niños. Solo Jesús puede sanar sus heridas y llenarles y usarles como la próxima generación que estará ministrando. Es la próxima generación. Es lo que Dios levantará para que el mundo conozca la obra grande de Jesús antes de su venida. Aprovechemos este tiempo. Gracias, Señor. Oro a ti, Señor, esta hora, esperando haber hablado claramente para ser comprendido. Es un desafío de estos tiempos, de muchos que están sin padre, de muchos padres que deberán volver a sus hijos, al amor, al afecto, al interés, al compromiso. Señor, tú nos has puesto aquí con una misión. No solamente te buscamos, recibimos, te adoramos, pero has plantado algo desde hace 11 años, como que era tu propósito, trabajar con niños. Y yo te doy gracias, Señor, porque durante todo este tiempo hemos aprendido cada año algo más. Pero, Señor, que podamos aprender para amar a otro en el cada día. Prepáranos. Tú nos estás preparando, Señor. Y tú dices esta palabra profética allí en Malaquías, porque no quieres que pase el tiempo. Hay un cumplimiento efectivo y ahí no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A lo mejor no quisiéramos, pero ciertos lugares de esta tierra no será herida porque no ha corrido este mensaje restaurador, no ha corrido este interés en tus hijos,
por ser fieles a ti en tu demanda. Ayúdanos, Señor, a comprender este tiempo. Espíritu Santo, danos la capacidad de poder entender estos tiempos. Danos la capacidad de asimilar, Señor, con la visión tuya, porque nosotros somos tan escasos, Señor, tan escasos, para comprender el llamado tuyo este tiempo y el compromiso. Muchos niños están esperando de nuestras docentes, de nuestras maestras, de nuestras ayudas, de todos nosotros. Cuando salimos a la plaza, cuando salimos a poder testificar allí en el centro de nuestra ciudad, muchos necesitan, tienen que ser. Los sin padre deben encontrar un padre. Oh Señor, prepáranos, te ruego. Danos la unción fresca que solamente tu Espíritu puede en este tiempo en que estás preparando nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.